estaba yo hablando con alguien, se me hizo muy padre la conversación porque me preguntó cómo estaba y yo le dije, estoy bien. No sé si cuando te preguntan cómo estás, la respuesta típica es estoy bien. Pues yo dije estoy bien y me dice, no es cierto, no estás bien. Y yo, ¿cómo? Pues ahora, ¿por qué no? ¿Me veo cara de limón chupado o qué? ¿No? Y me dice, no, porque yo escuché que tu hija estaba en el hospital y escuché esto y lo otro. Y entonces dime la verdad, ¿cómo estás? Y lo vi en la cara y le dije, estoy bien, todo está bien, estoy feliz, Dios es bueno. Y se me hace tan interesante esta conversación porque muchas veces lo que puede pasar en nuestras vidas es de que nuestras emociones dictan cómo nos sentimos, pero la Biblia nos habla acerca del gozo de Jesús y que Jesús es nuestro gozo. Y entonces, para contarles la historia, mi hija estaba enferma hace unas semanas y la tuvimos que llevar al hospital porque tenía neumonía y le estaba costando un poquito respirar. Y de regreso del hospital, el carro se descompuso y empecé a escuchar como un ruido atrás en el carro y yo pensé, pues no ha de ser algo tan importante, ¿no? Mi hermana estaba manejando el carro, le eché la culpa a ella porque le dije, seguro algo, un bache y te lo llevaste y destruiste el carro, ¿no? Y se empezó a reír y me dijo, Jake, no manejes este carro, va a explotar el carro, se te va a caer el motor, y ya me estaba regañando, ¿no? Pues al día siguiente llevé el carro al hospital como si no pasara nada, regresé y luego era domingo y dije, me voy a llevar el carro, no pasa nada, mi hermana no sabe, ¿verdad? Y me subí al carro y había llegado a la terracería y escuché la voz de mi hermana, Jake, no lleves el carro. Es una mala idea. Y lo escuché en mi mente y dije, bueno, a lo mejor no debo de llevar el carro. Entonces me regresé, me prestaron un carro y fui a la iglesia. Cuando llevé el carro al mecánico, el mecánico sacó esto. Y le dije, qué curioso, esto parece importante, ¿no? Y me dijo, sí, esto es parte del eje del carro. Para los que no saben, el eje es lo que amarra las dos llantas de atrás. Y me dio como otras 3 piezas que se habían roto y se fracturó y se habían caído estas piezas del eje, pero las estaban sosteniendo diferentes tornillos. Entonces, cuando me dijo esto, le dije, oye, ¿y qué tan peligroso es manejar sin eje? Y se rió de mí y me dijo, yo he sido mecánico 30 años y nunca había visto esto, pero qué bueno que lo llevaste porque es muy peligroso. Y me dijo esto y me gustó, me dijo, debes de servir a un Dios grande porque no chocaste el carro. Yo, claro que sí. Tomé como oportunidad para decirle que era cristiano. Pero quiero leerles este verso que me gusta. En Salmos 4:7 dice esto: Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. ¿No es interesante eso? Dios nos ha dado una alegría que es mayor de lo que puede ofrecer este mundo, mayor que las cosas materiales que podemos tener. Yo me he dado cuenta más y más que el mundo pinta que si tú tienes tal cosa vas a ser feliz. Pero la alegría que nosotros tenemos como cristianos no depende de lo que tenemos, ni tampoco depende de nuestras circunstancias. Nuestra alegría y nuestro gozo se encuentra en Dios. Filipenses 4:7 dice esto: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No sé si soy yo, pero parece que cada mes hay más y más razones por lo cual preocuparse, por lo cual estar estresado y ansioso. Ahora, no sé si ustedes leen las noticias o les gusta leer las noticias. Yo había intentado no leer las noticias, iba ya 30 días sin abrir las noticias, iba muy feliz y me vino mi mamá y me dijo, ¿leíste las noticias, hijo? Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo que le declararon guerra a Israel y que el sábado en la noche los invadieron y hubo muchos muertos, hubo secuestros y hubo varias cosas que son preocupantes. Entonces pues fui y leí las noticias y me empecé a empapar de todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 días y básicamente es lo mismo de siempre. Todo es malo, el mundo se acaba, pero seguimos aquí.
Pero esto dice en Filipenses que la paz de Dios cuidará tus pensamientos y cuidará tu corazón. Y algo que se me hace fascinante de este pasaje es lo que la Biblia habla acerca de los tiempos finales. Porque la Biblia nos da algunas descripciones de cómo va a ser en los tiempos finales y dice que va a haber hambre, van a haber guerras, va a haber enfermedad y de hecho describe la enfermedad porque es uno de los jinetes y habla acerca de que va a haber más gente enferma que en cualquier tiempo de la historia. Pero Jesús habla acerca de los cristianos y nos dice esto: el mundo los va a conocer a ustedes, mis seguidores, por su gozo. Espérame, Jesús, espérame, me estás diciendo que va a haber hambre, que va a haber guerras, que va a haber todo esto, todo el mundo se está acabando y el mundo nos va a conocer a nosotros porque vamos a ser felices en medio de todas las circunstancias. Sí. No nos van a conocer por nuestro éxito, por nuestro dinero, por las cosas que tenemos o no tenemos. Nos van a conocer por nuestro gozo. No sé tú, pero a mí me emociona eso. No, yo veo esto del carro y la verdad, aunque era algo que me incomodaba porque me arruinó los planes. Tenía cosas que hacer y ahora tengo que llevar el carro al mecánico. La verdad es de que disfruté los días que pude estar en el hospital con mi hija. Poder jugar con ella, poder verla recuperarse, poder ver a mi esposa y lo increíble que es esa mujer cuidando a esa niña. Ahorita mi esposa se fue de viaje, está predicando en una iglesia y me dejó a nuestra hija. Entonces me ha tocado ser papá sin ella y vaya, es mucho más trabajo cuando no está mamá en casa. Todas las mamás se merecen un aplauso por eso, se la rifan. Entonces no te hagas esposo, si tú aplaudiste es porque tú vas a cuidar a los niños en Valiosa para que ella vaya a Valiosa, ¿verdad? Si ahora todas las mujeres aplaudieron, ¿no? La realidad es esto, en esta época hemos creído muchas mentiras. Alguna mentira que has creído tal vez en algún punto de tu vida es esto: si eres soltero, la felicidad se encuentra en una persona. Si eres necesitado, si no tienes dinero, la felicidad se encuentra en tener más dinero. Y no lo dices así de directo. A lo mejor en tu mente dices, si solo tuviera tal cosa, sería más feliz. Pero la felicidad no se encuentra del otro lado de una frontera, o del otro lado de un trabajo, o del otro lado de una promoción. A lo mejor una mentira que has creído es, si soy exitoso, si me pueden dar esta promoción, mi familia va a ser orgulloso de mí y entonces voy a ser feliz. Pero la cosa es esto, todo lo que acabo de mencionar son situaciones condicionales. Pero vivimos y servimos a un Dios incondicional, un Dios que nunca cambia y un Dios que ha prometido que nunca nos va a abandonar. Entonces, si ponemos nuestro gozo no en algo condicional, sino en un Dios incondicional, nuestras vidas y nuestro gozo, nuestra alegría puede cambiar para siempre. Y yo creo esto, creo que cada temporada tiene su bendición. El ser de bajos recursos no es divertido. Yo tuve una temporada de mi vida donde no tenía mucho y era frustrante y yo pensaba, si solo pudiera tener tal cosa o pudiera ganar más dinero sería más feliz. Pero me di cuenta que Dios estaba usando esta temporada para tratar cosas en mi carácter que no hubiera podido tratar sin esa temporada en mi vida. Les quiero decir, iglesia, que estar conectado con Dios es lo que te va a hacer feliz. Pero te quiero hacer esta pregunta el día de hoy, porque hablamos acerca de la felicidad, ¿quién es Jesús? Quiero hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que te está haciendo infeliz? Si Dios es el fuente de tu alegría, ¿qué es lo que te está haciendo infeliz en la vida? Lo tuve que pensar y lo tuve que orar. Y llegué a esta conclusión: lo que nos hace infeliz en la vida son las cosas que no estamos dispuestos a rendirle a Dios. Y a veces no es tan espiritual la respuesta como piensas. Y les voy a dar un ejemplo personal para balconarme a mí mismo, ¿no? Y no a otra persona. Pero cuando yo tenía 17 años,
conocí a un hombre que era inversionista y no sé por qué me encantaban las inversiones y me empezó a gustar, entonces empecé a leer acerca de cómo hacer inversiones. Y yo creo que leía acerca de compañías y qué iba a hacer la bolsa de valores y no sé qué, más o menos todos los días, porque me empezó a apasionar el tema. Lo chistoso es, no tenía dinero, ni siquiera podía hacer inversiones. Pues yo seguí con esta pasión por años en mi vida, más o menos 10 años de mi vida. 10 años después, yo te podría decir todo acerca de la bolsa de valores, de inversiones, de tal compañía y del director de tal lugar. Y tú me preguntarías, oye, ¿y cómo te ha ido en las inversiones? Y yo te diría, pues, es que todavía no tengo dinero, todavía no he llegado a ese punto. Llevo 10 años intentando llegar a ese punto, pero no sé por qué me enamoré de esta cosa. Y me enamoré de saber más acerca de esto. Y un día estaba orando y sentí que Dios me pidió que le entregara este área de mi vida. Y se me hizo interesante porque realmente al analizarlo nunca había producido fruto en mi vida esta cosa. Pero todo lo contrario, creo que terminó siendo una distracción para que yo me enfocara más en la misión que Dios me había dado. Que no era hacer inversiones, era perseguir almas. Y entonces era un área que yo tuve que rendir a Dios, que tal vez no era tan espiritual si lo es de los ojos aquí de la iglesia, pero es muy espiritual. Porque muchas veces nuestra pasión y lo que perseguimos en la vida nos aleja de Dios y no nos acerca a Dios. Entonces Dios me dijo, sacrifícalo. Y yo te haría esta pregunta, ¿qué te está pidiendo Dios que tú sacrifiques? Les doy otro ejemplo. Empecé un reto de ejercicio. Estoy muy orgulloso de mí. Ahorita me tienen que animar, me tienen que decir aquí, no, te ves increíble, porque hice un reto de 40, se están riendo de mí, entonces no me veo tan increíble, ahora estoy inseguro. Hice un reto de 40, ¿se siguen riendo de mí? No se rían de mí. Hice un reto de 40 días y lo hice con unos amigos de la iglesia y quedamos que íbamos a hacer ejercicio todos los días por 40 días. Hasta yo estaba preparando la prédica y quería poner una foto del antes y el después. Lo malo es que cuando vi la foto del antes y después, les juro que fui constante, hice 40 días, pero vi la foto del antes y después, me veía igualito. Yo estaba diciendo, ¿qué pasó? O sea, yo le eché ganas, estuve haciendo ejercicio, fui constante por la primera vez en mi vida en esta área, y Dios, me veo igual, ¿qué está pasando? Y luego fuimos a Estados Unidos y yo estaba comiendo como un animal, o sea, yo iba que malteadas, que las papas fritas, que unos dulces que venden allá que no tienen aquí. Y yo estaba, come. Y yo luego digo, Dios, ¿por qué no avanzo? Y yo sentí como el reto de Dios que me dijo, porque ha habido cosas que no estás dispuesto a sacrificar. Quieres avanzar por este lado y le estás echando ganas, pero estás comiendo pura comida chatarra y estás comiendo cosas que no van a ser el resultado que tú necesitas en tu vida. Y entonces sentí, Dios me está diciendo, sacrifícalo. Sacrifica tu dieta si quieres avanzar en esta área. Y ahora este es un ejemplo muy neto, muy natural, que me pasó el mes pasado, ¿no? Para que vean que no soy tan espiritual. Pero la cosa es esto, en nuestro caminar con Dios, muchas veces queremos crecer con Dios. Queremos leer la Biblia y estamos orando, pero al mismo tiempo estamos llenando nuestra vida de chatarra. Y no cuidamos lo que vemos en la tele, pero luego estamos buscando a Dios y pidiendo a Dios, ¿por qué no contestas mis oraciones? Y tal vez Dios te está diciendo, hey, tienes que sacrificar esto en tu vida porque te está alejando de mí, no te está acercando. No es pecado tal vez ver tele, por ejemplo, pero te está distrayendo. Y entonces más y más siento que Dios me dice, sacrifica esta área de tu vida para tener un poco más de mí. Y la idea de sacrificar es tan contracultural. Es como algo del Antiguo Testamento, ¿no? No es algo como que
predicamos tan seguido y la idea de sacrificar, aún en el Antiguo Testamento, ves cómo llevaban animales al altar y los tenían que matar y se los daban a Dios. Y lo leemos sin pensar mucho en qué significa o qué representa esto, pero ponte en los zapatos de estas personas por un momento. Estas personas hace más de 2000 años no tenían muchos recursos. Ellos vivían de los animales que tenían. Y luego el que tú tengas algunos becerros y ahí vas intentando avanzar y de repente Dios te dice, sacrifícalo. Pero no cualquiera, quiero que sacrifiques el mejor de los que tengas. Y de repente esto es una cuestión de fe. Eso es una cuestión si va a decidir confiar en Dios con mis recursos. Si va a confiar en Dios que va a llover este año y va a haber provisión. Va a confiar en Dios con mi vida y la vida de mis hijos. Entonces el sacrificar iba mucho más allá que solo darle algo a Dios. Era realmente un sacrificio y era poner tu fe en Dios, que Dios iba a ser fiel al final y Dios iba a proveer. Entonces, ¿qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? Tal vez son relaciones que has tenido que no te han edificado. Tal vez no son malos, pero te están desviando de tu propósito. Literalmente, tal vez Dios te está diciendo, quiero que sacrifiques tu dieta y cómo comes, porque me interesa tu vida y quiero cuidarte y no quiero que vayas por este camino. Tal vez tienes que sacrificar cierto pasado que tuviste. Tal vez en tu pasado cometiste errores y no has podido avanzar de ello. Tal vez algo que te pasó en tu pasado y no fue tu culpa, pero no has podido soltarlo y Dios te ha dicho, suéltalo, quiero avanzar contigo, quiero hacerte una persona nueva, pero tienes que perdonar. ¿Qué son las áreas en tu vida que Dios está diciendo hoy que le tienes que entregar? Y la cosa es esto, cuando le entregas eso a Dios, yo he aprendido que Dios quiere todo de ti. Entonces te va a pedir más cosas y te va a seguir pidiendo y te va a seguir pidiendo hasta que tenga todo de ti. Y esto no es malo. Estos son pasos que tomas para llegar hacia la libertad. Y yo me imagino algún día, y me cuesta imaginarlo porque creo que va a ser tan grandioso que no tengo la capacidad de imaginármelo, pero algún día voy a estar cara a cara a Dios. ¿Te has puesto a imaginarte ese momento? Y no es como que va a haber la multitud de nosotros frente a Dios, es de que tú y Dios se van a ver a los ojos, cara a cara, y van a hablar. Dios te va a amar, Dios te va a recibir en el reino de los cielos. Y yo luego me pongo a preguntar, Dios, ¿qué me vas a preguntar? Y dentro de muchas preguntas, me imagino algo que me va a preguntar Dios es, Jake, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Y yo espero poder decirle, Dios, no soy perfecto, no fui perfecto, pero intenté con todo mi ser darte todo mi tiempo y todo lo que soy. Ahora, la palabra en el hebreo que es ayuno, que se traduce al español como ayuno. Entonces hemos hablado acerca del ayuno en la iglesia antes, pero quiero animarte porque cuando hablamos acerca del ayuno muchas veces es fácil pensar en el ayuno como un evento. La iglesia va a ayunar porque estamos abriendo un nuevo campus o vamos a ayunar porque queremos comprar el terreno, pero el ayuno en sí no es un evento que sucede en nuestras vidas, es un estilo de vida que sucede. Es un estilo de vida que causa cambios en nosotros. Y yo estoy casi seguro que como iglesia todavía no hemos entendido realmente el poder que hay dentro de ayunar. Si lo ves físicamente, pues solo no estoy comiendo. Y pues es saludable, podrías argumentar eso. Pero si lo ves espiritualmente, es tan grande el impacto que tiene el ayuno sobre nuestras vidas. Estaba leyendo yo, en la Biblia hay 10 razones por lo cual ayunar. Uno de ellos era un acto de humildad. Imagínate esto, cuando tú tienes un día largo y tienes prisas, pero sabes que necesitas la energía para el día, ¿qué haces? Vas por un café.
¿no? Vas por un café porque el café te va a dar energía y es como lo primero que haces en un día estresante. Pero el ayunar es decir, no va a ocurrir al café porque yo sé desde un inicio, no puedo hacer esto en mis fuerzas. Entonces haré débil mi carne porque confío plenamente en Dios. Y no es en mis fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces es un acto de humildad. En Hechos 3, el primer movimiento misionero que vemos en la Biblia, la iglesia ayuna porque están buscando guianza. A lo mejor tú necesitas guianza, necesitas saber a qué universidad vas a ir, qué trabajo vas a tener, si tomar esta decisión o no. El ayuno es parte de buscar una respuesta de Dios. El ayuno es un acto de adoración, es un acto de arrepentimiento. En 2 Samuel 12 vemos cómo David ayuna por intervención por su hijo, para que no muera su hijo. Es un acto de fe, es un acto de obediencia. Y sobre todo me encanta, el ayuno trae poder espiritual a tu vida. Vemos todos los profetas, Moisés, Elías, Jesús, hombres que hicieron ayunos de 40 días, donde sacrificaron su comida literalmente por 40 días. Y se me hace tan interesante, después de cada ayuno sucede un milagro. Moisés, después de ayunar 40 días, Dios le da los 10 mandamientos, la guianza y la dirección para el pueblo de Israel. Y tú ves vez tras vez como el ayuno trae milagros en nuestras vidas. Pero una de las cosas que se me hizo fascinante es esto. La gente ayunaba para recuperar el tiempo perdido. Y voy a usar a Moisés como ejemplo. Moisés era el hombre de la Biblia, el profeta, que tal vez perdió más tiempo que cualquier otro profeta. Está 40 años en Egipto, entiende que tiene un llamado, pero lo intenta hacer en sus fuerzas. Entonces, al intentar liberar a Israel en sus fuerzas, mata a un soldado. Entonces, ¿qué pasa? Huye al desierto y está ahí por 40 años. Y no empieza Moisés su ministerio hasta los 80 años de edad. Yo veo eso y digo, wow, cuánto tiempo perdido. Pero Moisés entendió algo. Cuando empezó su ministerio, lo empezó totalmente y 100% rendido a Dios. Este hombre hizo 3 ayunos en su vida de 40 días cada ayuno. Y aunque empezó a los 80 años su ministerio, Dios recuperó todo el tiempo que se había perdido en los ojos de los humanos. Moisés hizo 10 milagros increíbles en Egipto, sacó 6 millones de personas a un desierto y en el desierto los guió, los pastoreó para que llegaran a lo que ahora es Israel y la tierra prometida. ¿Te imaginas lo que pudo hacer un hombre a los 80 años de edad después de que decidió rendir todo a Dios? Y quiero que entiendas, ayunar no solo es comida, si es sacrificar algo que Dios te está pidiendo que sacrifiques. Yo personalmente estaba preparando esto y yo me reté. Yo voy a ayunar de YouTube por 21 días, porque la neta me gusta mucho. Yo voy a ayunar de una dieta por 21 días. Y yo personalmente voy a hacerme el reto de leer más de la Biblia en estos 21 días de lo que normalmente leo. Y tal vez Dios te está llamando a hacer algún reto similar. Y si lo haces, quiero leerte lo que dice la Biblia acerca del ayuno en Isaías 58, verso 6. Y esto es Dios mismo hablando. El ayuno que he escogido no es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejes a tu lado tus semejantes. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, Señor, y Él responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Yo quiero eso, iglesia. No sé si tú quieres eso, yo quiero eso. Yo quiero hablarle a Dios y que traiga libertad, que rompa el yugo de opresión. Quiero clamar a Dios
y que en mi vida Él diga, aquí estoy. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones AR. 3. Mándanos un mensaje a través de WhatsApp al 22 28 13 56 76 y podemos recoger tu donativo en la comodidad de tu hogar. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.